Vamos a hacer una síntesis del capítulo 15 del GEWI, calor y temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de traslación de las moléculas. Se mide con termómetro, instrumento inventado por Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado a la revolución científica. Inventó el termómetro alrededor del 1600. Sus unidades de medida pueden ser en tres diferentes escalas: grados Celsius o grados centígrados, en honor a Anders Celsius, físico y astrónomo sueco que vivió entre 1701 y 1744. Su escala va desde el 0 grados hasta los 100 grados y esos puntos corresponden a los puntos de fusión y de ebullición del agua a presión de una atmósfera. La escala Fahrenheit o grados Fahrenheit, en honor a Daniel Gabriel Fahrenheit, físico e ingeniero y soplador de vidrio nacido en Polonia, que desarrolló el termómetro de mercurio y la escala que lleva su nombre. También podemos medir la temperatura en Kelvin o temperatura absoluta. Esta es la escala usada en el Sistema Internacional de Unidades. Fue creada por William Thomson o Lord Kelvin en 1848. Y en la imagen podemos observar la gradación de estos termómetros y desde ahí, con una regla de 3 simple, usando proporciones, podemos ver el pasaje de una unidad de medida a la otra, ¿sí? Pero en el sistema internacional se usa el Kelvin. El calor es la energía transferida de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito. Se mide en calorías, cal. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para cambiar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. También se puede medir en joule. El joule es equivalente a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado y se le llama equivalente mecánico del calor debido a que James Preston Joule, físico inglés, consiguió este experimento de la imagen donde, a través de dejar caer la masa roja del lado izquierdo de la imagen y relacionar su energía potencial gravitatoria con el aumento de temperatura dentro de este recipiente aislado con agua, estas aspas mueven el agua y elevan la temperatura del agua a medida que la masa va perdiendo energía potencial gravitatoria. La energía interna. Se le llama energía interna al total de las energías que puede tener una sustancia. O sea, es el total de las energías en el interior de las sustancias. Estas energías pueden ser energía cinética de traslación, que es la relacionada a la temperatura, energía cinética de rotación de las moléculas, energía cinética de vibración o las energías potenciales debido a las fuerzas entre las moléculas. Las fuerzas pueden ser la fuerza electrostática que vimos con la ley de Coulomb, o puede ser la fuerza gravitatoria, que también vimos la ley de gravitación universal de Newton, o pueden ser las fuerzas nucleares, que vamos a ver en el siguiente cuatrimestre,
debido a la fuerza que mantiene unido a los protones en el núcleo del átomo. Capacidad calorífica específica o calor específico es igual a la cantidad de calor requerida para cambiar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia. Se le podría llamar inercia térmica, cuánto se resiste la sustancia a cambiar de temperatura. Lo podemos calcular con la ecuación Q, que es el calor transferido o cedido, puede llevar un signo negativo o positivo si lo recibe la sustancia o lo cede, es igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperaturas. El calor específico está dado dependiendo de cada sustancia, lo podemos encontrar en tablas y sus unidades pueden ser joule sobre grado centígrado por gramo o caloría por gramo grado centígrado. Como vemos, en el primer lugar de la tabla tenemos al agua, que su calor específico es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Después tenemos otros valores conocidos, pero en los problemas nos van a dar el calor específico o nos van a dar el resto de los datos para que podamos encontrar el calor específico. Expansión térmica. Las sustancias se dilatan o expanden al aumentar la temperatura, porque aumenta su volumen, y se contraen cuando se enfrían. La ecuación para calcular esta dilatación es igual a la variación de longitud, que es longitud por coeficiente de dilatación térmica, que depende del material, por la variación de la temperatura. La expansión térmica es el principio de funcionamiento de los termómetros de mercurio, por ejemplo. Se tiene en cuenta en la construcción de autopistas y calles, separándolas por brea o por rejillas metálicas, y nosotros la podemos percibir todos los días en nuestras casas. Cuando baja la temperatura por las noches, empiezan a crujir las paredes y los techos. Tiene muchas aplicaciones en las bandas bimetálicas que se usan en termostatos, termómetros o interruptores, como en la perilla de la cocina, cuando tenemos que sostenerla por unos instantes hasta que la banda haga su magia y quede encendida la hornalla. Expansión del agua. La alta capacidad calorífica del agua, baja conducción del calor y la estructura de sus moléculas en estado líquido y sólido permiten el desarrollo de la vida en el fondo de los lagos. Generan corrientes de agua cálida que llegan a los continentes y que influyen en su tipo de clima. Por ejemplo, la corriente del Atlántico que llega hasta Europa, dándole su clima característico diferenciado de otros países que están en la misma latitud. Como vemos, las estructuras del agua son diferentes en estado líquido que en estado sólido. Las moléculas están más separadas, lo que hace que su densidad disminuya, por lo tanto el hielo flota sobre el agua líquida. Las temperaturas que se dan en esta pequeña región gris del cuadro del agua líquida al límite de 0 y 4 grados son ideales para la vida en el fondo de los lagos. Gracias por su atención. Espero que les sirva. Saludos, Isabel.